a la costa de Cantabria mediante el trabajo que desarrollan desde finales de 2011, principios de 2012, un grupo de voluntarios. Ellos pertenecen a algunas organizaciones conservacionistas, ecologistas o no, o directamente son personas, ciudadanos preocupados por la salud de nuestra costa. Crearon ese grupo denominado Centinelas de la Costa. Es un grupo que tiene larga tradición en Europa y que se crea en Cantabria para, analizar la situación de la costa regional desde un punto de vista diverso, medioambiental, de la biodiversidad, de los residuos, en fin. Queremos que nos cuenten cuál es su trabajo y cuáles son sobre todo las conclusiones del primer informe que han elaborado y que lo han hecho en el año 2012. Y tenemos a dos de esos centinelas, son María Grijuela y Gustavo Gutiérrez. María, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien, encantada. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, yo he hecho una introducción muy simple, evidentemente, pero para que los oyentes de la cadena SER se enteren adecuadamente de en qué consiste vuestro trabajo, de qué es un centinela, yo creo, María, que lo mejor es que lo expliques tú misma. Pues un centinela puede ser cualquiera y sobre todo es gente que tiene ganas de colaborar en la gestión adecuada de nuestras costas y tiene una afinidad por la costa, bien porque practica deportes, ya sabes que aquí hay mucha afición, me da igual que sea la vela, que el surf, que el submarinismo, bien porque nos pasa a muchos que nos estamos muy vinculados emocionalmente a la costa porque paseamos, nos gusta el atardecer, o bien porque somos usuarios habituales y queremos implicarnos, queremos participar junto con otra gente, salir al campo de vez en cuando, que es un poco la obligación que les metemos ahí, y participar en un proyecto conjunto. ¿De dónde viene el término centinelas? Pues bueno, viene un poco del grupo. Nos reunimos, porque el proyecto en sí en el que nos basamos se llama Coastwatch, que es un proyecto europeo. Y bueno, pues nos parecía que un hombre inglés aquí era un poco complicado, había que hacer algo más accesible. Y bueno, centinelas, pues por la cosa de estar ahí un poco vigilando la costa y velando por el estado de la misma. Y os decidís formar como grupo, por así decirlo, con el apoyo del Gobierno de Cantabria a través del trabajo de muchos voluntarios y hacéis un primer informe, hicisteis un primer informe piloto, por así decirlo, pero el primer informe como tal lo habéis hecho, creo, después del verano de 2012, más o menos, octubre, noviembre, por ahí. Sí, bueno, durante el otoño, que es cuando se realiza la recogida de datos en toda Europa, trabajamos todos sincronizados. Es decir, que durante las mismas fechas en toda Europa están saliendo voluntarios a recoger datos. Entonces fue durante el otoño del pasado año y nada, después de procesar los datos, pues acabamos de presentar ese informe. Sois todos voluntarios de distintas edades, de distintas procedencias de Cantabria, con distintas sensibilidades, supongo. ¿Os preocupa a cada uno, intuyo, una zona de la costa concreta, ¿no? No sé si es una zona en la que uno vive o en la que uno le gusta pasear, a la que uno le gusta ir a la playa o a la que uno le gusta simplemente ir allí a evadirse? Sí, eso es, exactamente. Sí, tenemos no recuerdo ahora la cifra exacta de voluntarios, pero son en torno a unos 160, una cosa así. Sí, somos 152 voluntarios como centinelas y 12 menores, que al final, si nos juntamos todos, somos 164. Más luego 4 entidades que nos gustaría también recalcar, que Red Canberra es una asociación que ha participado también en el proyecto, el grupo local de SEO BirdLife también, de Castro, de la zona de Castro, un instituto con claro, ahí depende ya luego la parte educativa, hay muchos profesores muy animados que han participado con sus clases, y fue una clase de cuarto de la ESO de Ricardo Bernardo, y luego una empresa también ha participado, Bahía Santander Ecoturismo. 200 voluntarios, más o menos, sí, redondeando. ¿Os esperabais una cifra tan alta? ¿Esperabais una cifra mayor? Es un poco complicado saber a priori cuántos voluntarios vas a tener. En realidad esperábamos una cifra de este orden para este año. Lo que pasa que, claro, dada sobre todo la situación social ahora mismo, era un poco difícil prever si realmente eso iba a provocar que hubiera más voluntarios de los que esperábamos o menos. No lo sabíamos muy bien cómo iba a resultar. Y finalmente ha quedado una cosa pues parecida a lo que esperábamos de alguna manera. Y a lo que éramos capaces también poco a poco, porque nuestra idea es ir poco a poco con el proyecto, no tenemos prisa. Claro. La filosofía de este año va a ser un poco la paciencia en cuanto a la recopilación de datos y la obtención de conclusiones, y sobre todo en cuanto al número de centinelas. Pues poco a poco nuestra filosofía es grano a grano e ir consiguiendo nuestros objetivos. Sí, porque lleváis con
contándolo así un poco de forma genérica, un poco más de un año y medio de vida, más o menos, como grupo. ¿Os limitáis únicamente a observar, a comprobar, a medir o también pasáis a la acción? Ahora nuestra idea es pasar a la acción, pero siempre desde una observación consensuada, con lo cual ahora estamos como en la fase menos lucida, ¿no? Por decirlo de alguna forma, estamos observando, estamos analizando datos y sobre todo necesitamos tener datos de los que podamos sacar unas conclusiones claras y que tengan un interés en acción. Ya estamos pensando, cuando nos hemos reunido, por ejemplo, en la presentación del informe, junto con los voluntarios, porque al fin y al cabo esto lo hacemos entre todos, no solo los que lo coordinamos, pues se nos van ocurriendo futuras acciones. Luego también, dentro de la encuesta de inspección, cuando alguien sale a su tramo, por ejemplo, fue muy llamativo el caso del campo de tiro, pues nos van dando ideas de proyectos que ellos mismos quieren hacer. De hecho, un dato que hemos tenido este año en el informe que nos ha animado bastante es que el 60% de los centinelas han aportado ideas y proyectos que les gustaría hacer en su tramo. Eso es importante, ¿no? Porque no solo es implicación a la hora de analizar, de visualizar, de proteger, sino de tomar la iniciativa de decir, bueno, esto le vendría bien a esta zona, que yo conozco bien, que me gusta mucho. Sí, pero tiene bastante relación con la pregunta de antes, cuando hablábamos un poco del crecimiento en números de esta masa social, ¿no? Al igual que no podemos permitirnos, porque no sería bueno un crecimiento tumoral, por decirlo de alguna manera, un crecimiento por encima de las posibilidades que tenemos de coordinar, también a la hora de actuar tenemos que ser prudentes, porque de momento los datos, ya hablaremos luego un poco de ello, no son excesivamente fiables. Entonces lo que necesitamos es un diagnóstico fiable y para ello necesitamos trabajar un poco más con los voluntarios. Eso necesita tiempo, imagino, comparativa de un año a otro, evolución y demás. Y aprendizaje, ¿no? Eso es. Claro. Bueno, los datos, los primeros datos que os arroja el balance, el análisis que habéis hecho del año 2012. Llama la atención, el informe, por cierto, se puede consultar en la web, en vuestra web, que es centinelascantabria.com, ¿no? Lo que llama la atención es, yo creo que la idea que todos los que más o menos nos gusta la playa, la costa, tenemos en la cabeza, ¿no? Que es el efecto pernicioso negativo de la flora invasora. Todos sabemos lo que son los plumeros, pero hay otras especies que vosotros mencionáis en el estudio que no conozco y quiero que nos expliquéis. Pues mira, la segunda que va pisando los talones al plumero, que es la uña de gato, pues mira, esa se identifica mucho porque todavía está presente en muchos jardines y es una planta de origen africano, subsahariano, me parece, no estoy segura, y de una hoja engrosada y que tiene una verde como triangular y que la ves mucho porque tiene unas flores, la hay mucho también en la zona de la Magdalena, unas flores moradas muy llamativas que ahora están en plena floración y son muy bonitas. Pues esa, por ejemplo, tiene un gran carácter invasor. Y sobre todo en la zona de la costa, por supuesto, que está arrasando. Luego hay otras que son más difíciles de identificar, como puede ser la tercera planta identificada más frecuente, que ha sido la grama americana. Y así llamativas, que sean fáciles de identificar, igual le gustaba. Sí, a ver, en general lo que tratamos es, solamente hemos introducido 6 o 7 especies diferentes, hay más que afectan a la costa. La costa es un gran corredor en el cual la vegetación invasora se propaga muy fácilmente, mucho más fácilmente que en otros medios, entonces hay bastantes especies y lo que hemos hecho ha sido formar a los voluntarios, explicarles cuáles son las especies más fácilmente identificables por un lado y por otro que son más agresivas, son más fáciles de encontrar o que afectan más a la costa y esos son los datos que ellos han obtenido. Hay algunas que son difíciles de identificar, como la grama americana, porque si no la coges en un momento muy concreto te parece cualquier otra hierba. Es una hierba como otra cualquiera, ¿no? Tiene algunas características que te ayudan. Entonces nosotros les proporcionamos algunas ilustraciones en forma de fichas, de manera que ellos puedan visualmente identificar estas especies que son un poco más complicadas. Una cosa, de todas maneras, esas fichas están también disponibles en la web, que cualquiera que quiera informarse, fuera parte de no ser un centinela, ahí tiene todas las claves para poderlas identificar. Si necesita información, nosotros estamos dispuestos a ayudar y a echar un cable a cualquier interesado. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los daños que provocan las especies invasoras en la costa? Bueno, básicamente que acaparan el espacio que sería propio de otras especies y dado que vienen de fuera, digamos que la vegetación tiene un papel fundamental, que es el de dar sustento a una serie de organismos, de animales, que se alimentan de ellas y que luego alimentan a otros. Es decir, hay una serie de insectos que se alimentan de cierta planta y de los cuales se alimentan luego las aves. Ya sabemos un poco cómo funciona todo esto. Entonces, la vegetación exótica normalmente no da de comer a nadie
y está ocupando un montón de espacio. Además son bastante agresivas, por lo tanto ocupan todo el espacio de la vegetación propia y por lo tanto afectan a todo el ecosistema. Aunque tenemos encima de la mesa, disculpa María, el primer informe, evidentemente todos conocéis la evolución de la costa, aunque sea del pedacito de costa preferido por cada uno de vosotros. ¿Notáis un incremento de la presencia de esas especies invasoras? Porque todos sabemos que cómo están las cosas, los ayuntamientos, el gobierno detrae recursos de donde puede, eso quizá se esté relajando un poquito. Bueno, es que una cualidad de las especies invasoras es que se dispersan, vamos, son rápidos y veloces, son muy, bueno, sí, surgen con mucha facilidad fuera, con lo cual, si a poco que relajes esos esfuerzos, claro, todavía genera más. También es verdad que a día de hoy, gracias al proyecto Provoca, que de la Consejería de Medio Ambiente se están haciendo muchas campañas de eliminación de flora invasora. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que es más una concienciación que esas especies que tienen esa capacidad, esa peculiaridad de poderse dispersar mucho más rápido que las autóctonas, generando, bueno, lo que hablaba Gustavo, sobre todo una pérdida de biodiversidad local, de nuestra propia biodiversidad. Porque el desplazamiento y la dispersión de especies es algo natural, pero cuando son así de agresivas, pues bueno, hay que cuidar por lo menos la biodiversidad local, que es un valor a tener en cuenta. Sí, pero siguiendo un poco con lo que planteabas, en la costa sí que se nota un incremento año a año y sobre todo muy ligado a los jardines y a todo esto, las zonas en las que se ha construido muy cerca del acantilado, etcétera, pues imaginémonos la Arnía o sitios de este estilo, ahí hay un montón de especies, muchas más, hay una densidad de especies y una diversidad de especies invasoras muy alta porque hay muchas de esas plantas, son plantas que se colocan en esos jardines y que soportan el salitre y precisamente esa es una ventaja que ellas tienen para conquistar el medio, ¿no? Podemos pensar en el pitosporo, este seto, este arbusto que se utiliza para cerrar, que en principio no parece muy agresivo, pero que está colonizando todos los brezales costeros poco a poco. Esa no es muy rápida en la colonización, pero sí que se asienta muy firmemente y es difícil de eliminar. Uno de los aspectos que habéis analizado en el informe es la limpieza, la gestión de residuos que se hace, bueno, que mejor dicho hacemos cada uno de nosotros en las playas, en la costa. Insistimos, lo que decía antes Gustavo, el informe se ha hecho en el otoño, es decir, no estamos hablando de la época de baño, de la época de mayor uso de las playas. ¿Qué es lo que os habéis encontrado? Pues ya habéis visto que hay mucho plástico, muchísimo plástico. Luego, después del plástico, es un poco triste y así nos lo han indicado muchos centinelas, muchos residuos relacionados con la actividad pesquera. ¿Pero residuos lógicos, normales? Hay un poco de todo. No solo de la actividad pesquera, sino también de la pesca deportiva se encuentran en muchos casos, ¿no? Entonces... ¿Pero residuos como cuáles? Bueno, pues las típicas cajas de cebo, estas plateadas que se utilizan para pescar, pues esas quedan siempre en el puesto de pesca, ¿no? Junto con las latas de la cerveza, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es muy típico. En los puntos, eso, que sobre todo desde la costa, en los puntos donde se suelen situar los pescadores, que bueno, es una zona, es un sector sobre todo de la pesca deportiva sensibilizar, porque bueno, la otra pesca ya tiene una problemática más compleja. Pero ahí pues sí se ve la mala práctica, o sea que la gente no está acostumbrada y va allí con su, pues eso, cervezas o pisco labis, lo que sea, y lo deja. Entonces, bueno, sí que llama la atención, ¿no? Tener una relación tan directa con el mar y a la vez ser tan despegado, ¿no? Descuidado, sobre todo que aquí sabemos todos que, por ejemplo, también en ciudades como Santander, pero en el resto del litoral cántabro también, que tenemos fuertes vientos, lluvias y que enseguida, a poco como dejes algo cerca de la costa, sabemos dónde va a acabar. Y luego las mareas se encargan de lo demás, de recordárnoslo y traérnoslo de vuelta de vez en cuando, y si no, nos llega lo de otros. Pero...